Hola, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales del segundo de secundaria del Colegio Evangélico William Booth. Mi nombre es Nelly Cáceres Cuba y soy la maestra de la área. Desearles la bendición de Dios para sus vidas. Bueno, iniciamos con mucha alegría las labores escolares con el contenido del primer trimestre, donde abordaremos los temas o los contenidos por unidades, y cada unidad, dependiendo del caso, cuenta con uno o varios temas. En esta oportunidad, la unidad 1 cuenta con dos temas. Uno es el estudio de la célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos, y otro tema es la reproducción celular, donde veremos la división directa e indirecta de las células. Bueno, iniciamos. Tenemos aquí el tema número 1, que titula La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. Ustedes recordarán que la célula es la unidad mínima que forma a todos los seres vivos. Cuando hablamos de seres vivos, estamos hablando de los animales, de las plantas y de las personas. Entonces, esta unidad mínima es la que va a formar a estos seres vivos. Y no solo formarlos, sino también permite el funcionamiento de estos organismos. Por eso se dice que es la unidad estructural y funcional. ¿Entienden? Ustedes recordarán que la gestión pasada conocimos algunos detalles de la célula. Entonces, y están en la capacidad de responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo ser? ¿Qué es la célula para ti? Piensa un poco y esta respuesta debes escribirla en tu texto de la materia de Ciencias Naturales que se encuentra en la página 1 de la unidad 1. También debes responder a la pregunta ¿cuántos tipos de células existen? Tú ya recordarás. Y si no recuerdas, bueno, pues vamos a ir recordando, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias entre estas células? Bueno, ya vamos a ir desarrollando todo aquello. Sin embargo, si tú te acuerdas, ya puedes ir respondiendo estas preguntas en tu texto utilizando un bolígrafo azul. Bueno, iniciemos con la explicación. ¿Qué es la célula? La célula tiene una definición exacta y precisa, que dice, la célula es la unidad estructural, funcional, de origen y genética de todo ser vivo. Gracias a esta definición, las características de los seres vivos son: todos los seres vivos están formados por células y por biomoléculas. Estas células y biomoléculas van a posibilitar la existencia de la vida de los seres vivos. Gracias a esto, gracias a las células, los seres vivos se nutren, haciendo un intercambio de materia y energía. ¿Qué es nutrición? Es poder ingerir materia y energía en el organismo para poder producir esta energía y poder tener fuerzas para seguir existiendo. Existen dos tipos de nutrición. Unos son la nutrición autótrofa o autótrofos, que son seres vivos que no necesitan ingerir una materia extra, por decir, y a estos tenemos las plantas. Las plantas son seres autótrofos, ya que ellos no necesitan comerse a los animales ni a los seres humanos para poder obtener esta energía, sino ellos preparan su propio alimento gracias a
ingredientes que se encuentran en su medio natural, como la luz solar, el dióxido de carbono, el agua que va tomando por las raíces, etcétera, ¿no? Y tenemos a los seres heterótrofos. Los heterótrofos son aquellos seres vivos que sí se necesitan de otros seres vivos para poder captar la energía que ellos necesitan. Ejemplo, los animales necesitan comer plantas o necesitan comer a otros animales más pequeños para poder tener la energía suficiente para poder vivir. Y así como los seres humanos necesitamos de plantas, también necesitamos de animales para poder estar alimentados y nutridos para que no nos falte la energía. Gracias a las células también los seres vivos se relacionan. Esta relación es a través de la percepción o recepción de información, a través de los sentidos. Si bien las plantas no tienen sentidos, pero ellos tienen otro tipo de respuesta, que son los tactismos, ¿ya? Y que van reaccionando ya sea al calor de la luz solar o al frío, ¿no? O también al sonido. Sin embargo, los animales y los seres humanos contamos con los órganos de los sentidos que nos permiten captar todo lo que ocurre a nuestro alrededor y por lo tanto emitir una respuesta. ¿Sí? Gracias a las células también los seres vivos se reproducen. Esta reproducción es originar individuos para la continuación de la especie. Estas pueden ser de dos formas, la reproducción sexual o la reproducción asexual. En la sexual intervienen dos sexos, el femenino y el masculino, o el macho y la hembra. Y en el asexual basta que un solo individuo pueda reproducirse sin la intervención del otro género, de la, de otro ser vivo, ¿entienden? Entonces, esas son las características que los seres vivos pueden cumplir gracias a la existencia de la célula. Pero veamos, ¿de dónde surgió la definición exacta y concreta de la célula? Esto se debe al planteamiento de la teoría celular. La teoría celular es la culminación de una serie de estudios realizados por importantes científicos, donde cada uno aportó con una conclusión importante. Y entre estos tenemos, según a la línea del tiempo, tenemos a Robert Hooke. Robert Hooke es un personaje que nació en el año 1635 y murió el año 1703. Robert Hooke fue el que inició con el descubrimiento de la célula. Este personaje observó con un microscopio bastante simple en unas pequeñas láminas de corcho unas diminutas estructuras parecidas al panal de abejas, a las que llamó células, debido a la similitud que tenía con pequeñas habitaciones, ¿no? Es por eso que le puso ese nombre de célula, ya que en latín célula significa célula, que significa habitación pequeña, ¿ya? Porque le recordaba, dice, a las celdas donde vivían los monjes en aquella época. Por eso lo llamó células. Posteriormente, años más tarde, más o menos unos 100 años después, aparece un importante científico llamado Matthias Schleiden. Matthias Schleiden nació el año 1804 y murió en el año 1881. Matthias Schleiden era un botánico alemán que aportó con sus conocimientos en la botánica.
Este personaje descubrió que todas las plantas están formadas por células y que el embrión de estas células derivan de una célula única. Entonces, este estudio o esta conclusión a la que él llegó aportó a lo que Robert Hooke había descubierto años más antes que él. Posteriormente, también aporta con el estudio que hizo Theodore Schwann. Theodore Schwann nació en el año 1810 y murió en el año 1882 y junto a Matthias Schleiden, él estableció que todos los tejidos animales y vegetales están formados por células. Entonces, ambos hicieron un gran aporte para el planteamiento de la teoría celular. Posteriormente, aparece Rudolf Virchow. Él era un médico alemán que nació en el año 1821 y murió en el año 1902. Él estableció y descubrió que todas las células provienen de otra célula preexistente. Quiere decir que una célula no aparece de la nada, sino proviene de otra célula que ya existía. De esta manera, los aportes de estos científicos pudieron eh, ayudar mucho al planteamiento de la teoría celular. Y la teoría celular concluye en que todos los seres vivientes, todos los seres vivos están formados por células. Por eso decimos que la célula es la unidad estructural. También concluyeron que las funciones vitales de los organismos tienen lugar dentro de las células y por eso decimos que la célula es la unidad funcional. Y también llegaron a la conclusión de que todas las células que existen proceden de otras células anteriores, llegando a la definición de que la célula es la unidad de origen y unidad genética de todos los seres vivos. Entonces, gracias a los estudios de estos científicos, pudieron plantear la teoría celular junto a sus conclusiones. Ahora, estudiemos y recordemos lo que es la organización y estructura de la célula. Si bien la célula es una parte muy pequeña de todos los seres vivos, tiene una organización muy compleja. Quiere decir que está formado por diferentes partes que ayudan a que el ser vivo pueda funcionar de manera correcta. ¿Cuáles son las partes principales de la célula? Y vamos a distinguirlas. Tenemos primeramente la membrana plasmática. La membrana plasmática llegaría a ser esta parte que ustedes observan y que estoy señalando. Es una membrana que tiene una doble capa. Acá tiene una capa y acá tiene otra capa. Por eso se dice es una bicapa lipídica, ¿ya? Es una membrana semipermeable, ya que gracias a estas proteínas que ustedes observan, puede permitir y seleccionar qué sustancias pasan y qué sustancias no pasan al interior o al exterior de la célula, ¿ya? La membrana plasmática rodea y limita a la célula del exterior. Es una membrana interactiva. ¿Por qué? Porque permite el intercambio de sustancias, ya que pueden salir sustancias de la célula o pueden ingresar sustancias del exterior de la célula al interior de la célula. Por eso se dice membrana interactiva y semipermeable. Otra de las partes más importantes de la célula llegaría a ser el citoplasma. El citoplasma es la zona que comprende el interior de la célula que se encuentra desde la membrana plasmática hasta el núcleo. Es un medio acuoso en el que ocurre la mayor parte del metabolismo celular y donde se encuentran
estos organelos citoplasmáticos. ¿Ya? Luego otra parte importante que tenemos es el núcleo. El núcleo es la parte central de las células eucariotas especialmente, ¿no? Este núcleo controla las características estructurales y funcionales de la célula. Es una parte importante porque es allí donde se encuentra el ADN. El ADN es esta parte de color azul que ustedes pueden observar en este gráfico. Muy aparte de las partes principales de la célula, existen organelos citoplasmáticos que cumplen funciones muy importantes y variadas, y vamos a conocerlos. Tenemos al retículo endoplasmático rugoso. Es esta parte de que estoy señalando de color celeste donde se encuentran diferentes puntitos y estos puntitos llegarían a ser los ribosomas. Se dice que es retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque en sus paredes están adheridos los ribosomas, que le dan cierta rugosidad. Esta es una red de canales donde se fabrican proteínas, ¿ya? Y que esa es su función más importante. Permite el transporte de sustancias a través de sus membranas. Ahora veamos el retículo endoplasmático liso, que llegaría a ser esta parte, esta estructura de color, más o menos de color piel, que se encuentra lisa. Se dice que es lisa porque no tiene eh, ninguna clase de organelo en sus membranas. ¿Ya? El retículo endoplasmático liso tiene la función de fabricar lípidos. Los lípidos son unas biomoléculas muy importantes para el funcionamiento de los seres vivos, ¿no? Entonces, tenemos tanto al liso como al rugoso, membranas, sacos membranosos que permiten la fabricación tanto de proteínas como de lípidos. Ahora, conozcamos a las mitocondrias. Las mitocondrias son organelos que tienen la forma más o menos esférica, ¿ya? O de bastones, cuya función es importantísima. ¿Por qué? Porque es la central de energía, es la central que va formando la energía y también es el lugar donde la célula produce la respiración celular. Como ustedes ven, la mitocondria tiene una forma alargada y en su interior tiene unas crestas mitocondriales y en el interior de ellas se va formando la energía que es conocida como ATP. Ahora veamos al centriolo. El centriolo, como ustedes están observando, llega a ser un conjunto de microtúbulos. Estos microtúbulos son como unos tubos pequeños, alargados, que van a cumplir una función importante en la división celular. Cuando las células estén por dividir, los microtúbulos van a formar una red que ayudarán a dividir los cromosomas. Ahora los voy a dar a conocer a lo que son el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, al igual que el retículo endoplasmático, son una red de tubos o sacos membranosos que están apilados en forma de vesículas. Tienen una función de procesar y distribuir las proteínas a todas las partes de la célula. Es como un almacén. Va almacenando todo lo que se va fabricando en los retículos endoplasmáticos y se va almacenando acá. Una vez que va almacenando, si en alguna parte de la célula necesitan estas proteínas o lípidos, el aparato de Golgi se va desprendiendo en forma de vesículas y van viajando a diferentes partes de la célula. Ahora les voy a presentar a los ribosomas. Los ribosomas, como ustedes observarán, son
pequeñas partículas que se encargan de la fabricación o síntesis de proteínas, ¿ya? Estos ribosomas son muy importantes porque son los encargados de fabricar las proteínas, que son unas biomoléculas importantes para la existencia de la vida. Acá tenemos a las vacuolas. Las vacuolas son unos organelos, ya que están rodeados por una membrana fina a su alrededor. Pueden presentar diferentes tamaños. En las células animales son pequeñas, mientras que en las células vegetales llegan a alcanzar un buen tamaño, un gran tamaño, ¿ya? Estas vacuolas permiten el almacenamiento de sustancias como aguas o sustancias de desecho al interior de la célula. Ahora les voy a presentar a los lisosomas. Los lisosomas son considerados como vesículas membranosas encargados de poder digerir las biomoléculas que llegan a la célula. En conclusión, llegarían a ser como el aparato digestivo en el interior de la célula. Ahora voy a hablarles acerca de los plastidios. Los plastidios son propios de las células vegetales y no así de las células animales. Los plastidios son organelos que se encuentran solo en las células vegetales y pueden almacenar lo que es la clorofila, como los cloroplastos o el almidón en los amiloplastos. Los plastidios importantísimos para la función de la fotosíntesis, ¿ya? Entonces, estos organelos que se encuentran en el interior de la célula van a permitir cumplir diferentes funciones que conjuntamente van a ayudar al funcionamiento del organismo de los seres vivos. Recordemos los tipos de células. Existen dos tipos de células. Según sus características, tenemos a la célula procariota, que llegaría a ser una célula bastante simple, primitiva y pequeña. Esta célula procariota se caracteriza porque no tiene un núcleo verdadero, ¿ya? El material genético, o sea, el ADN, está disperso en el citoplasma sin un núcleo que lo rodee, ¿entienden? Estas células son propias de las bacterias y generalmente llegan a formar organismos unicelulares, que quiere decir organismos que están formados de una sola célula. Sin embargo, tenemos otras células que son las eucariotas. Las eucariotas son células más complejas, más evolucionadas y más grandes, que tienen un núcleo verdadero. Es el que acabo de explicar hace un momento, ¿ya? Este núcleo verdadero se encuentra delimitado por una membrana nuclear y en el interior del núcleo se encuentran los cromosomas, que es el código genético de la célula. Estas células eucariotas se pueden dividir en dos tipos. Tenemos la célula eucariota vegetal y tenemos la célula eucariota animal. Entre ellas hay diferencias. ¿Cuáles son? La diferencia fundamental es que la célula vegetal, aparte de la membrana plasmática o membrana celular, está rodeado por una pared celular, que es una pared de celulosa que le da una forma rígida a las células vegetales. Además de que se encuentran con cloroplastos. ¿Ya? Los cloroplastos son unos organelos pequeños que se encargan de la fotosíntesis. La célula animal, sin embargo, no cuenta con cloroplastos, tampoco tiene una pared celular, solo tiene una membrana celular. Y en este dibujo vamos a poder observar las diferencias que acabo de mencionar, ¿no? Esta es la célula vegetal, esta parte que ustedes observan de color verde llegaría a ser la pared celular, ¿no? Después de la pared celular se encuentra rodeado por la membrana celular. Otra diferencia es que la célula vegetal cuenta con una vacuola. La vacuola es de gran tamaño, se llama vacuola central.
es donde van almacenando agua, otras sustancias que son importantes para las plantas. Otra diferencia muy importante es el cloroplasto. El cloroplasto es un organelo que se encarga de poder captar la energía solar, la energía luminosa, gracias a la clorofila que se encuentra en su interior. Esas son las diferencias. Sin embargo, la célula animal también cuenta con organelos que no existen en la célula vegetal y esta es los centriolos. Los centriolos son unos organelos que ayudan en la división celular y que cuenta la célula animal y no así la célula vegetal. Además de que la célula animal cuenta con una vacuola pequeña, ¿ya? Y las similitudes de la célula animal y vegetal son que ambos cuentan con núcleo, ambos cuentan con nucleolo, con retículo endoplasmático rugoso, liso, cuentan con lisosomas, con citoesqueleto, con mitocondrias, citoplasma, ribosomas, aparato de Golgi y membrana plasmática. Estas son las similitudes y estas llegarían a ser las diferencias. Bueno, agradecerles por la atención y que Dios los bendiga mucho a cada uno de ustedes, ¿ya? Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, bueno, trátenlas de hacer en la clase presencial y recomendarles que vayan dando la lectura correspondiente de este tema en nuestro texto y vayan resolviendo las actividades propuestas en el texto. Gracias y nos vemos en otra clase.